Con su venia, diputada presidenta, con la venia de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, ciudadanas, ciudadanos del Estado de México que siguen esta sesión solemne de instalación del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio legislativo constitucional. Permítanme saludar y celebrar las expresiones de todas, de todos y cada uno de mis compañeros que han hecho uso de la tribuna, expresiones de civilidad política, expresiones de compromiso con las mejores causas del Estado de México y desde luego de acompañamiento, y que esto lleva implícito un reconocimiento a las nuevas condiciones de la gobernanza en el Estado de México. Celebro y saludo esta posición, reconozco este discurso y lo único por lo que hago votos es porque en congruencia se reflejen las acciones. Creo que eso es lo que nos debe distinguir a quienes ejercemos esta muy noble actividad de la política, actividad humana finalmente, que tiene sus aciertos, sus desaciertos, sus logros y sus frenos, pero que ante todo debe contemplar la mejor de las voluntades en quienes lo ejercemos. Por eso creo que bien vale la pena que en este momento, en esta oportunidad, podamos sí dar a conocer y compartir, no solamente con los integrantes de la legislatura, sino con la sociedad mexiquense que seguramente está siguiendo esta transmisión, pero también a la que le habremos de informar a través de los diversos medios, que al término de esta legislatura podemos hacer un balance positivo según el enfoque que cada una de las fuerzas políticas tenga de su trabajo y del trabajo de sus pares. Y quisiera que en este contexto nosotros pudiésemos remitirnos a una reflexión de carácter histórico, indiscutiblemente, pero que bien nos puede ubicar en la realidad que vivimos en estos tiempos. Aquí se ha señalado, y yo lo retomo, estamos viviendo en un tiempo que nos ubica en una oportunidad de aprendizaje y que tiene que ver con las vivencias de la sociedad mexiquense durante 200 años. Efectivamente, el próximo 2 de marzo habremos de cumplir el bicentenario de la erección del Estado de México como una entidad libre, soberana, democrática y que ha venido luchando desde ese entonces por construir en el marco de la justicia las mejores posibilidades para sus habitantes. Pero también hay un dato, que el próximo 2 de marzo habremos de celebrar también el bicentenario del Congreso mexiquense. También 200 años de trabajo legislativo, compañeras y compañeros. Y la primera sesión del 2 de marzo de 1824 fue la erección del Estado de México. Entonces, eso nos remite a tener que honrar el esfuerzo que se ha hecho por muchas generaciones, desde esos tiempos a la fecha, muchas generaciones que han acompañado el trabajo de sus legisladores, y tengo que decirlo en esos términos, durante muchas décadas de legisladores de ese género y muy cerca ya de legisladores y legisladoras. Pero es el esfuerzo que se ha venido haciendo al interior de este recinto.
Si bien es cierto, no físicamente estamos donde estuvieron los primeros legisladores, en espíritu efectivamente somos los herederos de ese gran esfuerzo y de esa visión de construcción de una sociedad mexiquense justa, igualitaria, de oportunidades y sobre todo de una visión de futuro, porque la vida de la sociedad no se acaba con la vida de la persona. Nosotros somos temporales en la responsabilidad y transitorios en la vida, pero la sociedad como tal es permanente en tanto la sigamos fortaleciendo, le sigamos dando sentido y sobre todo los instrumentos y los rudimentos que se necesita para seguir construyendo a favor de las mejores causas. Somos herederos en consecuencia de esos grandes esfuerzos. Por eso es de saludar y de celebrar esa disposición que aquí se ha expresado para acompañar en una nueva realidad los esfuerzos de un gobierno que efectivamente, después de casi 90 años en el Estado de México, viene a asumir las riendas y la conducción de los destinos de la patria chica, no en menoscabo de lo que se hizo anteriormente, sino con una visión de lo que se debe hacer para poder consolidar una nueva etapa en la historia del Estado de México, como se está haciendo en la historia del país, que conocemos como la cuarta transformación de esta nación. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, y lo decimos con mucho orgullo. Somos herederos de esas grandes causas, pero también somos responsables de que lo que se hizo bien, lo que se hizo regular o lo que se dejó de hacer, ahora no se vuelva a repetir en el sentido negativo. Y para poderlo lograr es importante hacer un esfuerzo para eliminar esas pretensiones chauvinistas. Discúlpenme que lo diga así, pero el chauvinismo no ayuda. Nosotros tenemos que ser más abiertos, debemos tener una visión más democrática y tenemos que reconocer en nuestros interlocutores el esfuerzo y la responsabilidad que a cada quien le toca desempeñar en el momento y en la circunstancia que la historia lo ha puesto al frente de las responsabilidades. La responsabilidad que ahora tiene la cuarta transformación, indiscutiblemente que habrá de abrevar de lo que la historia patria y la historia del Estado de México nos ha dejado, porque eso está escrito, eso está plasmado. No lo tenemos que venir a recordar aquí, eso lo vivimos. Y si no, discúlpenme, ¿cuál es la razón de que invariablemente y de manera muy recurrente en esta y en muchas legislaturas hagamos alusión a los hechos históricos y a las gestas de los héroes del Estado de México y pidamos que se inscriban sus nombres en estos muros? Simple y sencillamente para cubrir un trámite protocolario o porque efectivamente tenemos conciencia del valor que tiene el esfuerzo de las generaciones anteriores. Y con ello decirles que lo que vivimos permanentemente en la sociedad, en su proceso evolutivo, es un desdoblamiento de los esfuerzos, de las propuestas y desde luego de las acciones. Nos estamos desdoblando y con ello decir que hay reconocimiento a lo que se ha hecho. No podemos abjurar de lo que es una realidad, pero mucho menos podemos renunciar a que el futuro se construye a partir de entender el presente. Y tenemos que entender cuál es nuestro presente ahora para garantizar el futuro al que estamos aspirando. Nosotros no tenemos ninguna duda, compañeras y compañeros diputados,
de que todas y todos actuamos con la mejor de las intenciones. Todas y todos tenemos una visión del tipo de sociedad a la que aspiramos, del tipo de gobierno que requerimos construir y perfeccionar, así como modernizar, porque de lo contrario estaríamos condenados al inmovilismo y lo que no avanza retrocede. Y tenemos que decirlo, siempre hay un proceso cíclico que no necesariamente como las cosas empiezan, terminan. Y siempre efectivamente hay una curva. Y lo que hoy, en este momento, puede ser progresista, si no evoluciona, se convierte invariablemente en algo obsoleto. Así que no podemos dejar nosotros de reconocer los buenos tiempos de este país, de este Estado, el ejercicio de gobierno que dio buenos resultados, pero también señalar cuando se entra a una decadencia y a una descomposición en el ejercicio de estas funciones. No en vano, a 200 años de la constitución, de la erección de este Estado, del inicio del trabajo legislativo para construir este Estado, la sociedad mexiquense, la que tiene la facultad de elegir a sus gobernantes, tomó una decisión. Y podemos decir con mucho orgullo que la Cuarta Transformación en el Estado de México representa la voluntad de más de 3,5 millones de electores. Esa es una realidad que nos refleja que las cosas tenían que cambiar, tenían que modificarse. Y ahí es donde viene la responsabilidad de esta legislatura, que forma parte de esta nueva etapa y de las que vienen. Y sí, hay que hacer un balance, hay que tener un diagnóstico y hay que dar a conocer, porque nos sirve la retroalimentación y el compartir ideas y propósitos, vengan de donde vengan, siempre y cuando busquen desde luego el bienestar de la sociedad en su conjunto, el bienestar de todas y de todos los mexiquenses, en el nivel en el que nos encontremos, sin dejar de reconocer que por el bien de todos siempre será una causa para la Cuarta Transformación, la justicia social que pueda sacar de la marginalidad, que pueda sacar de la pobreza extrema, que pueda sacar de la negación de las oportunidades a la mayor parte de la población de este Estado. Y cuando lo decimos así, nos estamos refiriendo al 60% de la población de este Estado, que no alcanzaron los beneficios que se construyeron en la etapa de la consolidación y de la estabilización de este país. ¿Pero por qué no lo alcanzaron? Porque hubo injusticias indiscutiblemente y no podemos pretender tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad que nos lacera a unos, pero que nos da luz a otros muchos más. Y en eso estriba la posición y la postura del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. Nosotros tenemos muy claro que hay mucho por hacer. Y hay mucho por hacer, afortunadamente, porque reitero, no con la conclusión de un ciclo de esta legislatura se habrán de frenar las aspiraciones y las esperanzas de millones de mexiquenses para que sigamos evolucionando y construyendo lo que merecemos, la vida digna por la cual estamos luchando día tras día. Y no me voy a detener
en señalar particularidades o temas específicos, porque esos forman parte de la visión que tenemos, si hay claridad, del tipo de sociedad a la que aspiramos, reitero, más justa, más igualitaria, con mayores oportunidades y sobre todo que se respete la dignidad humana. Esa es la principal responsabilidad de quienes tenemos una función en cualquier ámbito del gobierno, en cualquiera de sus órdenes y en cualquiera de sus niveles. A eso es a lo que invito, compañeras y compañeros, a que sigamos construyendo y a que esa buena intención se convierta en una mejor acción. Celebramos el acompañamiento que se ofrece a la gobernadora del Estado, porque es la que legítima y legalmente representa las aspiraciones de los mexiquenses, no importando a qué fuerza política o qué filiación tengan. Por eso nosotros no dejaremos de trabajar en una agenda que tiene como función principal el enriquecer el trabajo de todos los que tenemos funciones públicas. Y algo que aquí se ha dicho y que también retomamos, tenemos pendiente la armonización de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. La tenemos pendiente porque tenemos que resolver el impacto que tiene esta ley orgánica en 62 ordenamientos legales y en 273 artículos que debemos revisar para poder reformar, para poder adicionar algunos que falten o para poder derogar algunos que ya no tienen funcionalidad ante esta nueva realidad legislativa. Y tenemos hasta el día 16 de marzo para poder cumplir con esta responsabilidad. Eso formará parte de nuestra agenda como grupo parlamentario y seguramente, si tenemos congruencia y somos coincidentes, será parte de la agenda de esta legislatura en este periodo, porque todas y todos necesitamos tener un ordenamiento jurídico para el buen funcionamiento del Poder Ejecutivo. Esa será una acción concreta que reflejará esta buena intención que aquí se ha expresado. Es la manera de acompañar. El acompañamiento nos satisface, nos halaga en el discurso, pero desde luego que nos da la certeza y la garantía en la acción. Y también tenemos otra responsabilidad. El Ejecutivo en su momento tiene que hacer llegar a esta legislatura el plan de desarrollo del Estado de México, porque lo tenemos que revisar. Tenemos la facultad de hacer observaciones y eso también nos obliga a tener que sumar esas voluntades que aquí se han expresado. Esas dos tareas fundamentales son responsabilidad de la legislatura, sin menoscabo, desde luego, de la importancia de la agenda de cada uno de los grupos parlamentarios. Pero si vamos por lo más, estaremos en condiciones de poder dar respuesta a lo menos. Y a eso invito, compañeras y compañeros, a que este segundo periodo, ya del tercer año de trabajo legislativo, podamos nosotros dar las mejores cuentas e ir sumando nuestro trabajo a lo que se ha venido dando a través de ya 200 años de trabajo legislativo. Y basta simplemente compartir con ustedes cuál fue el trabajo que
se ha hecho por esta legislatura en los 5 periodos ordinarios anteriores. Es importante que nosotros tengamos claro que hemos trabajado. Yo les puedo decir que en los puntos de acuerdo, nada más de los grupos parlamentarios, se presentaron 387, de los cuales fueron aprobados 251. Es un trabajo de toda la legislatura. Y en lo particular decirles que de esos, de los que se presentaron 187, el grupo parlamentario de Morena presentó 128. Perdón, de los 387 se presentaron, de los cuales presentamos 128 nosotros. Y se aprobaron 100, el 44% de esos puntos de acuerdo que presentamos nosotros fueron aprobados. Pero en total, cada grupo parlamentario tuvo un porcentaje importante de aprobación. Y el 100% fueron 251 que fueron aprobados, y es el 100%. Eso queda registrado, y eso permitió generar condiciones de respuesta a temas que quizá no se nos quería atender, ya no digamos a los diputados en lo particular, sino a la sociedad, por parte de diversas instancias también que tienen responsabilidad de gobernanza con el pueblo mexiquense. Y en lo que tiene que ver con las iniciativas de ley que se presentaron por todos los grupos parlamentarios en estos 5 periodos anteriores, estamos hablando de que se presentaron 808 iniciativas. Claro que se trabajó, claro que se trabaja, y de las cuales se aprobaron 184, porque finalmente sabemos cuál es la complicación del trabajo legislativo para poder coincidir en determinada propuesta que va enmarcada en una iniciativa, venga de donde venga. Y decirles que de esas nosotros presentamos 212 y fueron aprobadas 65 hasta el momento, un 35%. Eso queda en el diario de los debates, eso queda en la Gaceta y se va sumando y seguimos aportando. Invitaría en consecuencia a que nos diéramos una vuelta por la biblioteca del Poder Legislativo y que pidiéramos información. En la biblioteca del Poder Legislativo está asentada la historia del Estado de México. Ahí se encuentra el alma del Estado de México, porque ahí está registrado todo lo que se ha trabajado por las diputadas y los diputados durante 200 años. Entonces, seamos dignos, compañeras y compañeros, de ese gran legado histórico y aportemos lo que nos toca aportar, no para pasar a la historia, porque yo creo que nadie aspira a pasar a la historia por pasar a la historia. Son nuestras acciones, son nuestros hechos los que nos van a poner bajo el escrutinio de la historia, estemos o no estemos dentro de ella. Y creo que nosotros somos privilegiados y sí tenemos una posición que nos enfrenta, desde luego, al escrutinio de la sociedad en este momento y en el futuro mediato e inmediato. Por ello, enhorabuena, compañeras y compañeros, que juntas y juntos habremos de concluir esta legislatura, esta 61ª legislatura. 61 legislaturas han pasado desde que se iniciaron los trabajos para dar
sentido y generar la condición de lo que es ahora esta entidad de la que todos nos sentimos orgullosos, que es el Estado de México, y a la que estamos obligados a servir sin mezquindades, sino sobre todo con mucha generosidad. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo de todas y de todos los legisladores del Estado de México. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, diputado.